Vamos a grabar el tema 32, tema 4 del módulo 5, que trata sobre el grupo. Los grupos de internos, de residentes, la dinámica de grupos, las claves en la interacción de grupos infantiles y juveniles, el liderazgo, los roles, las normas, valores y conductas. No se puede hablar de dinámica de grupos sin hablar de Kurt Lewin, su fundador. De origen judío, nació en Prusia, migrado a Estados Unidos, enseña en Harvard, donde en 1944 acuñó el nombre de dinámica de grupos para caracterizar a los pequeños grupos en la vida y la dinámica que en ellos se desarrolla. La investigación en este recentísimo campo de psicosociología le llevó a plantear varias hipótesis, a aportar instrumentos de investigación y técnicas de aprendizaje que han formado escuela, punto obligado de toda reflexión sobre la dinámica de grupos. El grupo, ante los datos de su actitud y comportamiento, se convirtió en objeto de análisis y fácilmente concluyó que es un formidable instrumento para conocerse a sí mismo, para conocer a los otros, al grupo concreto que vive su momento y en general a los grupos que viven procesos similares. Destaca de sus trabajos y experimentos relacionados con el estudio de los grupos los dedicados al liderazgo y sus distintos estilos, al clima y cohesión de grupos, la dinámica y la evolución de los grupos. Importancia para la educación, pues el trabajo cooperativo. De las aportaciones más interesantes para la educación de los estudios desarrollados por Levin y sus discípulos, principalmente Deutsch, destaca la conceptualización de los tres tipos de interactuación de los estudiantes y los tres estilos de liderazgo. Para Lewin y Deutsch existen tres formas básicas de interactuar los estudiantes en la escuela. Una, pueden competir entre sí para ver quién es el mejor, pueden trabajar individualmente para conseguir una meta sin prestar atención a los otros estudiantes, y tres, pueden trabajar cooperativamente estando cada uno interesado en el trabajo de los otros tanto como en el suyo propio. Estas tres formas de interacción dependen de la distinta estructura de metas en los grupos. El, la interacción cooperativa se define como una situación social cooperativa, aquella en la que las metas de los individuos separados van tan unidas que existe una correlación positiva entre las consecuencias o logro de sus objetivos. Un individuo alcanza su objetivo si y solo si también los otros participantes alcanzan el suyo. Competitiva. Una situación social competitiva es aquella en la que las metas de los participantes por separado están relacionadas entre sí de tal forma que existe una correlación negativa entre las consecuencias de sus objetivos. Individualista. Es una situación individualista, no existe correlación alguna entre la consecución de los objetivos de los participantes. La consecución de su objetivo por parte de un participante no influye en ningún sentido en la consecución del suyo por parte de los otros. La dinámica de grupos pretende alcanzar un equipo de trabajo cooperativo y un tipo de grupo sano que consiste básicamente en en la discusión, tolerancia y acogida, en la decisión, objetividad y carácter progresivo, y en la acción, creatividad y respeto a las personas. 2. Los papeles en el grupo, el líder y los roles. Los estilos de liderazgo y grupo. El término liderazgo, adaptación castellana del inglés leadership, ha alcanzado en la actualidad una gran difusión englobando fenómenos muy diferentes. Los distintos tipos de liderazgo generan diferentes ejemplos de estructuras de grupos que podemos enumerar en los siguientes 4 apartados. A. Autoritario o autocrático es aquel grupo en el cual el líder, elegido por el grupo o designado para el grupo por alguna autoridad, actúa como jefe y toma las decisiones en nombre del grupo. El grupo de estructura y ambiente autocrático siempre está dominado por un individuo o por una camarilla de poder que toma las decisiones sin contar con los demás. El grupo paternalista o maternalista, la estructura paternalista de un grupo es más sutil que la estructura autocrática. En este tipo de grupos, el líder es amable y cordial ante las muchas necesidades de su rebaño. Permisivo o liberal. El grupo de estructura permisiva o liberal es también llamado laissez-faire. El clima ambiental de este tipo de grupo es el individualismo. Se caracteriza por su falta de organización y a veces por su culto a la espontaneidad. El gran defecto de este tipo de grupos es su ineptitud para realizar cualquier propósito o conseguir objetivos importantes mediante una planificación. B. Su rasgo más destacado es la falta de productividad y de eficacia. Los componentes del grupo tienden a convertirse en desinteresados y apáticos. Participativo o democrático. El grupo de estructura participativa está formado por un grupo de personas que trabajan juntas para resolver los problemas comunes. Todos participan, se da la máxima importancia al crecimiento y desarrollo de los miembros del grupo, ninguno es líder y el liderazgo está repartido. En este esquema podemos ver las relaciones entre los diferentes tipos de grupo. En el grupo autoritario o autocrático, la toma de decisiones la realiza un líder o camarilla. En el paternalista o maternalista, el líder actúa para bien del grupo. En el permisivo o liberal,
no hay nadie que lidere la toma de decisiones, y en el democrático participativo las decisiones son consensuadas o colegiadas. La comunicación en el autoritario o autocrático es vertical, en el paternalista o maternalista también, en el permisivo o liberal la comunicación es escasa y en el democrático participativo es horizontal. El clima en el autoritario es un clima hostil, en el paternalista o maternalista es una calidez falsa, en el permisivo o liberal el clima es individualista y en el democrático participativo es un clima cálido. La afectividad en el autoritario es una afectividad alta en momentos, en los momentos en los que está presente el líder. En la paternalista es alta para algunos, es decir, para los futuros líderes. Y en el permisivo liberal la afectividad es nula y en el democrático o participativo es alta siempre y para todos. Los roles. Los roles relacionados con la tarea grupal, aquellos que se relacionan directamente con la solución de los problemas que surgen en el grupo y con la consecución de las metas o objetivos grupales. Por ejemplo, está el iniciador, el que sugiere o propone al grupo nuevas ideas o una manera muy concreta de enfrentarse con la meta del grupo. El coordinador, el que clasifica las relaciones entre varias ideas y sugerencias e intenta coordinar las actividades del grupo. El crítico o evaluador, que somete la realización del grupo a estudio y evalúa la eficacia de los procedimientos. Los roles relacionados con la formación y el mantenimiento del grupo, por ejemplo, está el animador incitador, encargado del mantenimiento de la solidaridad del grupo, el conciliador armonizador, que media en las diferencias entre los miembros del grupo, intenta la reconciliación, rebajar la tensión en situaciones de conflicto, el facilitador de la comunicación, que está preocupado por la opinión y participación de todos, estimula al tímido, propone métodos, actividades que ayuden al clima de producción con comunicación fluida y universal. Luego están los roles individuales, aquellos que pretenden la satisfacción de necesidades individuales prácticamente irrelevantes para la tarea grupal o incluso negativas para el mantenimiento de la cohesión del grupo. Por ejemplo, el bloqueador obstructor, que es un negativista, resistente, frecuentemente en desacuerdo sin razones objetivas. El tímido, con pocas intervenciones, que puede ser participativo desde el silencio, habla con los gestos, con el cuerpo, o puede ser pasota, frío, inexpresivo, como forzado. O el chivo expiatorio ante los reales fracasos del grupo o los aparentes suele culpabilizarse el mismo o el grupo. Lo culpabiliza. Los niveles de comunicación. Tenemos el nivel de lo gestual, nos saludamos, comunicamos de paso, casi siempre son comunicaciones estereotipadas de protocolo, tienen su papel, su importancia, no hay que desdeñarla. El nivel circunstancial de la comunicación, nos decimos, comunicamos lo externo, lo típico de una estación donde todos vamos de paso. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? C. El nivel personal tiene el sello de lo propio, damos el currículum general o el cercano, el que interesa algo al otro, el que nos sitúa ante el otro, trabajo, familia, tiempo libre. El nivel íntimo, lo que solo se cuenta a un amigo íntimo, sentimientos, emociones en momentos y situaciones de intimidad. Dar esta información es darse, por eso se valora más y crea lazos más sólidos y provoca correspondencia en la comunicación de intimidades. Nivel de feedback en el grupo, decimos al otro, a los otros, cómo los vemos, cómo los percibimos, qué imagen suya nos llega, qué juicio nos provoca, qué sentimos, cómo le vemos en el conjunto del grupo, las motivaciones morales, los mecanismos de relación con cada uno y el resto del grupo. Conocimiento mutuo y comunicación, la ventana de Johari. Ha hecho bastante fortuna en el campo del conocimiento de sí y de los otros la ventana de Johari, que ayuda a analizar y mejorar la comunicación. Imaginemos un rectángulo cuya área total representa todo aquello que describe a una persona, su apariencia, su conducta, su pensamiento, sus opiniones, sus sentimientos, sus actitudes, sus motivaciones, y a ponernos en comunicación con otro, intervienen 4 clases de contenidos o áreas en la comunicación, según Friedsen en 1987. Aquí tenemos la ventana de Johari y vemos situación desfavorable y favorable de la comunicación. En este primer cuadro tenemos el área 1, es lo conocido por mí y por los demás, un área abierta. En el área 2 es lo que yo sé de mí y los demás no saben de mí, es un área oculta. En el área 3 es lo que yo conozco de mí y los demás sí saben, un área ciega. Y el área 4 es lo que yo ni los demás sabemos de mí, un área desconocida. Aquí en este vemos que el área 4, el área desconocida, es muy amplia, con lo cual la comunicación es bastante desfavorable, y lo conocido por mí y por los demás en el cuadro número el de la derecha es muy amplio, con lo cual la comunicación es mucho más favorable.
siendo en este caso las ventanas, el área oculta y el área desconocida más pequeñas. En estas áreas, a medida que aumenta la comunicación, se va ampliando el área libre y reduciendo las restantes. De este modo, se llega a la ventana ideal, cuyo gráfico se indica en el cuadro siguiente. Las dinámicas de grupo en general ayudarán a disminuir los cuadrantes 2, 3 y 4 para hacer cada vez más grande el cuadrante 1, dando pie a una situación más propicia y favorable de la comunicación. El eminente sociólogo Emil Durkheim tenía una respuesta directa. El grupo piensa, siente y actúa de manera muy distinta que sus miembros solos. Si empezamos con el individuo, nada entenderíamos de lo que tiene lugar en el grupo. Los psicólogos sociales de la actualidad consideran que el grupo es un todo dinámico y diferente de la suma de sus partes. Aunque los investigadores han ofrecido varias definiciones de grupo, en general aceptaríamos la noción de que un grupo consta de dos o más personas que se relacionan de tal manera que cada una influye y es influida por los demás. Los integrantes también tienen por lo menos un objetivo en común, el desarrollo de los grupos y sus integrantes. El desarrollo de los grupos refiere que la formación, el florecimiento y el ocaso de los grupos, junto con los cambios que tienen lugar con el tiempo en estos y sus integrantes. Por eso el primer paso para ser miembro de un grupo es decidir si estamos preparados para pagar los costos con el fin de cosechar los beneficios. Tubman en 1965 crea un modelo de socialización para grupos nuevos de trabajo pequeños, en el que a. la formación, los miembros identifican al líder y estudian el carácter de sus tareas. Está la turbulencia, en el que los miembros tratan de cambiarlos para que satisfaga sus necesidades personales. Surgen conflictos cuando los individuos tratan de hacerse con el control. Normalización. Los grupos se ocupan de reducir sus dificultades y de establecer las reglas que rijan las conductas de los miembros. Y fase de ejecución, en el que los miembros colaboran para lograr los objetivos comunes. Es decir, formación, turbulencia, normalización y ejecución. Es un poco las fases evolutivas de los grupos. Worcester Contant, Sass y Grossman estudiaron grupos grandes y movimientos sociales. Descubrieron que se forman grupos nuevos cuando un acontecimiento significativo o una acción represiva de un grupo de control lleva a varias personas a unirse en una causa común. Y en ese ejercicio está la fase de identificación, en el que el grupo está preocupado por establecer su identidad, exige la conformidad de sus miembros y castiga a los disidentes. El grupo incluso establece un código de atuendo uniforme para distinguir a sus miembros y a menudo incita conflictos con otros grupos porque con ello delimita sus fronteras. Y además los miembros trabajarán por el bien del grupo cuyas necesidades estarán por encima de las propias. Producción. El centro de interés del grupo se dirige de la entidad a la productividad. Se preocupa por conseguir sus metas y satisfacer las necesidades de sus miembros. A veces solicita la cooperación de otros grupos. La individualización. El interés está en los miembros, quienes empiezan a examinar lo que obtienen y buscan que se reconozca su desempeño individual. Quizás se vistan de otra manera para distinguirse del resto de los miembros y exploran las ventajas de pertenecer a otros grupos. Y luego la decadencia, en el que los miembros con necesidades insatisfechas se quejan y exigen cambios en el liderazgo y la estructura. La cohesión del grupo mengua y todo queda listo, para la formación de nuevos grupos. Y finalmente tenemos el grupo y sus normas. Las normas proporcionan información sobre cómo debemos desenvolvernos en un ámbito particular. Sin embargo, dentro de los grupos, estas normas muchas veces se relacionan con la lealtad con sus miembros y la vida grupal, que en algunas ocasiones pueden ser restrictivas o aceptables. Las normas le sirven al grupo en la medida en que coordinan las acciones de los miembros hacia el cumplimiento de los objetivos grupales. Dentro de las normas grupales intervienen dos factores que están determinados y condicionados por las normas grupales y su correcto funcionamiento, que son la cohesión, el liderazgo y el aprendizaje. Un grupo cohesionado es una colección de individuos que actúan coordinadamente, logran buenos resultados y mantienen relaciones mutuamente satisfactorias. Se destacan varios factores de la cohesión: el contacto, conjunto de variables relacionadas con la intensidad o duración de la interacción; la interdependencia, en el que los grupos cuyas actividades requieren trabajar juntos; homogeneidad. La similitud aumentará el atractivo de las realidades compartidas; y el parentesco, que asegura el compromiso y la lealtad. El liderazgo se da cuando un miembro del grupo modifica la motivación de los demás miembros, por tanto los líderes serán los más influyentes en cuanto al logro de los objetivos del grupo. En cuanto al grupo y sus decisiones, los grupos influyen en las decisiones de muchas maneras, tales como a. La participación en un grupo repercute en las decisiones que toman los individuos. B. Las minorías o mayoría del grupo siguen procedimientos diferentes para incidir en las decisiones de los grupos como un todo. La dinámica de los grupos puede llevar a tomar decisiones extremas
y D. Esta dinámica puede conducir a tomar decisiones desastrosas. La influencia de los grupos en las decisiones de los individuos. Kurt Lewin, una de las primeras indagaciones que se hicieron en este campo fue cómo influyen en la conducta de los individuos las decisiones del grupo. La discusión y decisión en grupo sirvió para cambiar las normas y conductas de los integrantes. Sin embargo, a veces es difícil hacer participar a todos los miembros en el proceso de análisis y toma de decisiones. Por tanto, sería bueno saber que se consigue el mismo cambio a través de los representantes en lugar de todo el grupo. Segundo, ¿quién influye en las decisiones del grupo? La influencia de la mayoría y la minoría. El punto de vista es sostenido por la mayoría, en ese caso la mayoría gana. Los individuos tienen mucho menos poder en un grupo por quórum que en uno unánime, cuya resolución puede decidirla un miembro. Algunos procesos interesantes ayudan a asegurar el poder de la mayoría. 1. La mayoría se reduce a rechazar a los miembros de la minoría y los expulsa. La mayoría presiona a los integrantes del grupo al explicitar su postura para que todos se conformen a su opinión. 3. Un grupo con los mismos miembros a menudo ignora la información ofrecida por la minoría y en cambio se concentra en la información que conoce la mayoría. La polarización de los grupos. Formar parte de un grupo hace que los individuos adopten posiciones más riesgosas. La polarización de grupos se entiende como que los grupos tienden a polarizar las decisiones y en esta polarización se encuentran algunos factores importantes como son A. La comparación social. Afirma que no deseamos que se considere que adoptamos posiciones neutrales o indecisas. Queremos aparentar que por lo menos somos tan seguros y extremos como los demás, es decir, nos valemos del análisis del grupo para comparar nuestra posición con la de los otros. B. La teoría de argumentos convincentes. Arguyen que no es la posición de las demás personas, sino los argumentos que esgrimen para respaldarse los que crean la polarización del grupo. Los miembros escuchan los argumentos presentados durante un debate y cambian sus opiniones según la posición que tienen los argumentos más convincentes. El pensamiento en grupo. Los grupos toman mejores decisiones que los individuos solos. Janis y Mann idearon un modelo de proceso de pensamiento en grupo y tienen tres causas. A. Un grupo muy cohesionado. B. Las fallas estructurales en la organización. Es muy probable que los grupos que estén relativamente aislados del escrutinio de los demás y tienen miembros con actitudes y antecedentes similares sigan esta forma de pensamiento. Presencia de un líder fuerte y respetado que no se mantiene imparcial. C. Un contexto situacional propicio significa que el grupo está sometido a mucha tensión y que acaso la autoestima de los integrantes está lastimada por fracasos pasados o por la dificultad de sus tareas. El pensamiento del grupo tiene varias consecuencias. A. El grupo padece la ilusión de la invulnerabilidad. B. Los miembros del grupo consideran que tienen un alto grado de moralidad. C. Los miembros del grupo poseen estereotipos comunes. El grupo tiene la ilusión de concordancia y unanimidad. Y como resultado de esta ilusión hay una fuerte presión del grupo por la conformidad y los miembros se vuelven renuentes a expresar desacuerdos. F. El esquema de discusión que surge en el grupo y que no favorece la revisión de todas las alternativas. Es probable que se evite el pensamiento de grupo si se toman estas medidas. A. El líder no debe manifestar una preferencia y en cambio debe estimular a los miembros a que consideren todas las alternativas. B. Hay que motivar a los integrantes para que representen el papel de abogados del diablo y obliguen a centrar la discusión en la información única. C. Cuando sea posible hay que traer personas ajenas al grupo para que expresen opiniones y ofrezcan sugerencias. D. Debe evaluarse constantemente la información nueva. E. El grupo tiene que estar compuesto por miembros muy dominantes que no se intranquilicen con los desacuerdos. F. Hay que explicar a los miembros que serán responsables en lo personal de las decisiones del grupo. Algunas recomendaciones. Todo el equipo debe conocer y aceptar los objetivos. Todo integrante del equipo debe tener claro cuál es su responsabilidad y el trabajo que le fue asignado. 3. Todos deben cooperar. 4. La información debe ser compartida. Y 5. La recompensa a las cosas que quiere el equipo. No te dediques a castigar las cosas con cosas que no quieres. Los 10 mandamientos para el grupo que dialoga. 1. Respetar las diferencias y opiniones de cada uno sin reírse de nadie ni comentar por de lo bajo. 2. Proceder con buena educación, agradecer atenciones, ponderar aciertos ajenos, reconocer errores propios. 3. Aceptarse todos y querer a cada uno como es, con sus defectos y cualidades. Todos tenemos algo bueno y a todos nos unen muchas cosas comunes. 4. Olvidarse en la reunión de las famas, los prejuicios y los sanbenitos anteriores. Todos merecemos confianza. 5. Anima y arropar a todos y más aún a los que se encuentran alguna dificultad en expresarse, pero no coaccionarles. 6. Saber escucharse. Cuando alguien habla, pensar en lo que dice y no en cómo se le puede contradecir. 7. Evitar la violencia verbal. No acaparar la conversación ni hablar a gritos, no en tono mandón, ni todos a la vez, ni en corrillo. 8. Colaborar en la alegría común. No desanimarse ni ser pesimistas. Si no van muy bien las cosas, debe darse siempre nuevos ánimos. 9. Ser discretos y prudentes dentro y fuera del grupo. No arrear ni pisar la intimidad de nadie. No hablar mal de los ausentes. 10. Pensar que la verdad está muy repartida entre todos. Estar más dispuestos en emprender que en enseñar.
no hacerse el listo, considerar que es más importante la bondad y la sencillez que el saber. Bueno, pues hemos terminado el tema